Bueno, esta es una nueva reunión en que nos encontramos académicos de la Academia Nacional del Tango, desde Mendoza, Alicia Contursi y Ángel Pichón Bloise, y de Buenos Aires, Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Molinari. Y hoy vamos a estar hablando en general, digamos, del gaucho, la influencia sobre la cultura nacional, el tango y el gaucho, en fin, todo lo que vaya saliendo esta conversación, en este chamullo entre nosotros cuatro. Así que bueno. Bueno, yo diría que hoy vamos a estar hablando del gaucho. En realidad vamos a empezar a hablar del gaucho, porque sí. se me ocurre que podemos estar o tener muchas reuniones para hablar del tango y su influencia, del gaucho y su influencia en el tango. Claro, mucha gente puede preguntarse, pero ¿qué influencia pudo haber tenido el gaucho en el tango, en el desarrollo del tango? Y en realidad, yo creo que esta respuesta que nosotros damos es una respuesta lógica. Toda creación cultural, toda expresión cultural es la consecuencia de un proceso. Y ese proceso arranca, desde nuestro punto de vista, con el gaucho. Porque la figura del gaucho es la parte más importante de la creación de nuestra identidad, que luego tendrá sus diversos matices. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de la relación del gaucho con el tango? Primero porque creo yo que hay tres aspectos. Un primer aspecto es espiritual, por definirlo de algún modo. ¿Y por qué digo espiritual? Porque nuestro país cambia con la llegada de los inmigrantes. Y el inmigrante, cuando llega a nuestro país, lo que intenta, lo que quiere, es integrarse a esa cultura del gaucho. Y en el tango hay infinidad de ejemplos. Es decir, aparecía el gaucho relámpago, que era supuestamente un napolitano vestido de gaucho. En el Moreira aparece Cocoliche. O sea, la forma de integrarse, de pertenecer espiritualmente, es a través de la figura del gaucho, que por supuesto ya había desaparecido de nuestras pampas. Después hay una influencia musical. ¿Por qué digo una influencia musical? Porque muchas veces uno dice, sí, pero musicalmente, ¿qué relación tiene el gaucho? Hay un cuarteto de gente muy joven, o relativamente joven, ahora ya no es muy joven, que ha trabajado música de la Guardia Vieja. Y tienen un CD, un compacto, con tangos gauchescos. Y yo me tomé los nombres. Estos son todos tangos de principio del siglo pasado. El fogón, el carretero, la huella, el gaucho, la cautiva, el estribo, el alero, tradición, la indiada, el recero, sentimiento criollo, el vaqueano. Esos son los tangos gauchescos. Infinidad de tangos gauchescos en esta primera etapa de la Guardia Vieja. Y luego tenemos los ya compositores de tango como José Martínez, autor del Cencerro y Carbonada, Bardi, se han sentado las carretas y el abrojo, o Arolas con Cardo y Chañar. Digo esto como ejemplos de lo que musicalmente influyó la figura del gaucho en el tango. Y después, finalmente, tenemos la influencia en las letras de tango. La estructura de la primera, yo siempre, cuando hablo de letras, hablo de poesía, aunque me discuta, porque porque las letras de tango son poesía. Y en realidad, cuando uno habla del gaucho, lo relaciona con una de sus actividades principales, que era la de ser el trovador que recorría los pueblos, ¿no? El gaucho era el payador. Y en realidad, si uno se plantea, y siempre lo hemos dicho, nombrando a don Pascual Contursi como inventor de las letras de tango, o inventor también entre comillas, o el mismo Villoldo, eran payadores urbanos. Y el payador es la creación típicamente gauchesca. Entonces, yo creo que todos esos elementos
nos permiten a nosotros entender que ese proceso que termina siendo el tango tiene una fuerte unión con el gaucho, más allá de la unión que tendrá con otros términos, ¿no? Es un poco así como para introducir el tema. Claro. Yo Diga. creo que Oh. Sí. bueno, yo creo que dar nada más que una pequeña cosa para completar. Es claro que el tango es hijo de la inmigración masiva que hubo en Argentina hacia finales del siglo XIX. Es decir, no podemos explicar el tango sin esa gran llegada de inmigrantes. Pero pensemos que en la misma época, en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, hubo inmigraciones del mismo nivel que la Argentina. Sin embargo, en ninguno de esos lugares hubo un tango como expresión cultural de ese sector, digamos, socialmente bajo, que los integrara y los representara. Es decir, el jazz era de los negros, no fue integrador, tampoco los negros eran inmigrantes, eran esclavos. Pero entonces, ¿cuál es la explicación por la cual en el único lugar que apareció un tango en ese sentido como representativo e integrador fue en el Río de la Plata? Y la explicación es que en el Río de la Plata los inmigrantes llegan y no hay un desierto cultural popular, hay una cultura popular existente, que es la gauchesca. Entonces, eso es lo que, ahí se produce esa confluencia cultural entre sectores populares, o sea, entre los que representaba el gaucho, que ya en ese momento ya estaba casi, digamos, extinguido, pero la cultura, el Martín Fierro, el Moreira, digamos, todo eso influyó poderosamente, de tal forma que es parte fundamental de esa integración que tuvo como voz al tango. Entonces, creo que esa es una cosa que es básica en la construcción de nuestra cultura nacional. Alicia. Sí, lo que yo quería señalar muy cortito es el hecho de que el tango surge en la ciudadano y el tema del ámbito del gaucho es el campo. Sí. Entonces, Pero desde una perspectiva, sí, por supuesto que va a influenciar eso. Yo no niego nada de lo que ustedes han dicho. no, Estoy tomando otra vía de acceso al tema. A ver, ¿cómo lo viví? Desde una perspectiva así de conciencia individual. Para mí, cuando yo crecí, así en el 41, cuando yo crecí, estaba como dividido conceptualmente y en la cotidianidad el campo de la ciudad. Al punto tal, y la música de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, era el tango, como vivencia cultural, ¿no es cierto? Estoy planteando. Era el tango que había evolucionado desde esa tomó una temática distinta y un lenguaje distinto, bueno, con Villoldo, con todo lo que estamos aquí aportando. Toma esa personalidad. Sin embargo, se mencionaba, no había una división tan taxativa. Por ejemplo, en las letras de Homero Expósito, que es el que yo dije que me gustaba examinar un poquito nada más, que está considerado uno de los más grandes exponentes y para algunos el más grande poeta del tango, Ferrer lo dijo en su momento, sin duda con valores increíbles, pero en sus comienzos no se olvida de su infancia en Zárate, en un Zárate que no era el de hoy día. Hoy en día es
pujante, con una serie de empresas automotrices y demás. Y bueno, hoy en día es una ciudad que tiene toda que permanece en su estilo, pero él no puede olvidar eso. Y en sus letras, primero, las primeras letras, las del 44, en el 44 está Trenzas, Yuyo Verde, Flor de Lino, que es un vals, en donde aparece todavía la temática tanguera, la temática gauchesca. Aparecen las palabras, aparecen expresiones, porque todavía el tango no ha terminado de adquirir su personalidad. Está en gestación, son varios años. Esto no se puede olvidar. Claro, no, Esto no se puede. Claro, justamente creo que en eso que estás diciendo, Alicia, está el meollo de la cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros tenemos una cierta propensión a separar, a dividir. Y Claro, todo es un proceso, porque del mismo modo que Mero Expósito no olvidaba su origen en una ciudad que era campo casi, no tenemos que olvidarnos que el origen del tango se da en un momento que la ciudad todavía era relativamente pequeña, donde se tocaba el campo con la ciudad. Entonces, por eso nosotros hablamos de un proceso. Y ciertamente cuando nosotros proyectamos, decimos, no se puede hablar del tango sin hablar de la inmigración. Ahora, la pregunta complementaria a lo que decía Alejandro, ¿se puede hablar del tango sin el gaucho, sin la influencia de esa cultura que encontraron los inmigrantes? Esta es otra pregunta. Para mí no. O sea, seguro que no. Pero, yo creo que... No, Robert. Yo creo que claro, no. Pero lo que pasa es que no puede faltar ninguno de los elementos. Exactamente. Perdón, que termino. Ese es el punto. Claro. Todos los elementos son necesarios y el gaucho es uno de los elementos. Claro. En un proceso de es un movimiento cultural el tango. Exacto. Y para que se... Eso es. Claro, para que... Exacto. Entonces, como movimiento cultural va surgiendo y se va tomando esa... Pero desde la perspectiva individual, yo nacida, como decía, para mí eran dos cosas completamente separadas. Una cosa era el gaucho Martín Fierro y otra cosa, y los poetas, el Santos Vega de Rafael Obligado, todos los que podamos decir. Digo el Santos Vega porque a mí me fascina, me encanta el Santos Vega, tenía especial devoción y hice una cantidad de trabajos sobre el Santos Vega, claro, en literatura y en esos lugares. Pero voy a esto, era una cosa que no era nuestra, porque nuestra vida era en la ciudad. Y el gaucho ya no estaba. Ahí diciendo, para mí también es mía la cultura del gaucho. Yo siento que el espíritu del gaucho lo tengo incorporado. Yo como todos, como muchos inmigrantes. Entonces, esto es lo que nosotros siempre tratamos de explicar. Porque sí, querido, sí, yo entiendo esto que estás diciendo, pero eso hay que buscarlo, no estaba ahí presente. Claro, estamos hablando, perdón, estamos hablando de 70 años de diferencia, por lo menos. Claro. Martín Fierro sale en 1872, estamos hablando de 70 años. En 70 años aparece el crecimiento de la ciudad-aldea a la gran urbe. Entonces, el tango o las manifestaciones culturales de la ciudad-aldea van avanzándose en un proceso cultural impresionante y enorme, magnífico, hasta llegar a las manifestaciones de la gran urbe. Entonces, lo que es importante es que diferenciar
para mí un punto clave, el inmigrante no está influido específicamente por el gaucho, sino por la cultura No, gauchesca, porque él no ve al gaucho, sobre todo el que vive en Nadie Buenos lo no ve. Aires. había gaucho. Lo que Sí, pasa Y que uno cuando... dejamos a Ángel un poquito. No, pero una sí, cosita nomás. dejamos Cuando hablar a aparece, Ángel. cuando aparece el tango en los arrabales era más campo que ciudad. Seguro, sí, sí, claro. Los arrabales, y el que se acerca a los arrabales, ahí empieza la transformación del gaucho a cambiar sus pilchas, a cambiar sus modas, a cambiar su música, a traer la guitarra, que Bien, la guitarra, no nos olvidemos que es el instrumento que acompañó al gaucho, pero además después acompañó a los primeros cantores y payadores. Y Sí. que los gauchos exacto. y que los gauchos devenidos en payadores después no solamente cantaban para algún político afín, algún comité afín, sino que también iban cantando y denunciando las penurias que los propios gauchos laburando sufrían. Una especie de espejo de Martín Fierro, que Martín Fierro lo que hizo fue eso, Claro. ¿no? Y hay un Vos montón, fijate, como bien decía Roberto, hay un montón de letras. El claro, Chino Bardi era de Las Flores, de la provincia de Buenos sí, Aires, eso era claro, campo campo. sí, sí. Y el rodeo, me imagino que él habrá visto algún rodeo y ahí se inspira para escribirlo. El voy También, solo. Pero claro, fíjense, este proceso queda casi, digamos, sintetizado, simbolizado con la trayectoria de Carlos Gardel. Seguro. Carlos Gardel Exacto, es un inmigrante, ¿no es cierto? Canta canciones exacto. criollas porque él vive en el Abasto y el Abasto es un lugar donde se juntaban, venían todas las experiencias, además de la mercadería, venían los cantores de Cuyo, del norte, del interior de la provincia. Y Gardel se hace cantor criollo y se va transformando de cantor criollo en cantor de tango, sin abandonar nunca el cantor criollo, de la misma manera en que se va transformando el tango y la ciudad. Es casi el ejemplo, digamos, más, ahora, es un paradigma, Gardel. claro, a mí Rivero igual, ¿eh? pero Totalmente de acuerdo. Rivero igual. me gustaría, Claro, bueno, pero Rivero viene después, digamos. Claro, Gardel justo está ahí en ese momento, claro, en ¿no? ese momento. a mí me gustaría cerrar un poco ese contacto, porque uno dice, yo qué tengo que ver con el campo, ¿no? Uno se pregunta individualmente, si uno nace en una ciudad. Y Exacto. yo, en mi caso, yo nací en una ciudad, una de las ciudades más industrializadas, no de la Argentina, del mundo en su momento, allá hasta la década del 50, 60, que era Avellaneda. Sin embargo, pegada a la cancha Independiente, teníamos el Club de Pato, Claro. Barracas al Sur. Y una de las instituciones más fuertes, más poderosas, era Leales y Pampeanos. Justamente el poncho que estaba en la tumba de Gardel, en Chacarita, era de Leales y Pampeanos, de los Leales, que era donde él había comenzado. O sea, que se tocaba la cultura del gaucho, la tocábamos, la percibíamos, más allá inclusive de las fiestas escolares, todo. O sea, nosotros estamos imbuidos de eso. Y yo creo, que no es el caso, por supuesto, de Alicia, que hay detrás de todo esto, y lo hemos destacado siempre, casi como una influencia política, sobre todo de los sectores de derecha, para partir, para separar. Es decir, el interior y Buenos Aires. Y en realidad lo que nosotros estamos, de unir todo eso, de desarmar grietas, porque en realidad el tango es parte de una música y hay elementos que se tocan. Porque si te pones a pensar, ¿quién crea el chamamé? Más correntino no puede ser. Y el primer chamamé lo compone Pracánico, más tanguero imposible. Y recorres el norte y te vas a encontrar con las zambas carperas en Salta o las chacareras tocadas con bandoneón. El bandoneón bien porteño, no bien porteño. Lo adoptó la Argentina a través de Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros tratamos de señalar siempre es esta relación tan intensa en la generación de las expresiones de nuestra cultura, porque
no nos causa mucha gracia que nos separen, que nos dividan. Es decir, yo he hablado con muchos tangueros y por ahí uno hace estos planteos y hablas del criollismo en el tango y te dicen, terminala con eso, esto es cosa de negro. Y así con esta dureza, ¿no? Y a mí me duele, me fastidia. Entonces siempre tratamos de integrar y de tener en cuenta que lo más importante que tenemos los argentinos es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra identidad. Y nuestra identidad y nuestra cultura son como lo que somos nosotros, una mezcla. Una mezcla. Entonces, Una exacto. mezcla. Uno no Una puede... mezcla. Es una mezcla. Y a veces te dice, pero digo, tomemos un ejemplo. Tomemos los nombres de las provincias. Y vas a ver que casi la mitad de las provincias nuestras tienen nombres puestos por los pueblos originarios. Y bueno, eso es lo que a mí me parece importante. Yo no quiero perder nada de nuestra cultura. Nada. Cualquier elemento se integra. Volvemos un poquito en el tema musical, que un poco lo mencionó Roberto, hay una influencia claramente del tango de tres variantes. Una es la milonga, digamos, rural, la milonga surera, la habanera y el tango andaluz. O sea, son tres influencias importantes. Tal es así que en los primeros músicos, hay músicos que van siguiendo la línea cupletista, la línea, digamos, más ligada a lo español, pero hay otros que son decididamente criollistas. Ha nombrado a Bardi, nombraste a Garola, a Posadas, a José Martínez. Y fíjate, si continuamos con la línea, tenemos que en los últimos tiempos, alguien que ha hecho bastantes obras con ese estilo criollista fue Emilio Balcarce. La Bordona, ha tenido, digamos, es una línea que sigue, digamos, que aparecen en el tango. Salgán, ¿no es cierto? También tiene aquellos tangos camperos. Es decir, Claro. hay toda una línea que continúa, ¿no es cierto? Y que es realmente importante. El mismo Villoldo, ¿no es cierto? Que tiene cosas que son bien, digamos, bien de payador, tiene cosas que están más ligados a lo cupletístico. Tiene la morocha, que es un tango absolutamente, digamos, rural. Es decir, esa mezcla que estamos hablando, es decir, es muy difícil separar, digamos, este es así, este es así. ¿No? Hay toda, por suerte, digamos, hay toda esa integración de todas esas culturas que hemos tenido en Argentina por la condición que se dio de inmigración, que es lo que ha creado nuestra cultura, que es una cultura propia, es nuestra, por ahí, la podemos compartir con los uruguayos, pero bueno, pero quiere decir, ese momento era casi lo mismo, son primo hermano. Pero eso, digamos, justamente, el tema de dividir, decir, el folclore es una cosa, el tango no es folclore. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué es urbano? ¿Y qué tiene que ver? O sea, si uno escucha... No, espera. En realidad, acá hay una cuestión. El verdadero folclore es la expresión folk. Lo que no tiene contaminación con otras culturas, lo que hace el pueblo folk y lo que emana de ese pueblo folk. ¿Y cuántas hay? Nosotros conocemos ya después, no, eso sería el verdadero folclore, que es muy poquito, muy poquitito. Hay 3 o 4, por eso. Está la transculturación después. Sí, está claro, el hecho de que, a ver, el pueblo folk, vamos a pensar un poco, a elucubrar un poco. El pueblo folk, el pueblo que no ha sido visitado por nadie, esto lo estudian los antropólogos y demás. Cuando yo estudiaba antropología, bueno, era esto lo que se veía. Llega una persona de afuera y ya contamina al pueblo folk, porque ya conoce a alguien que no es de sí mismo. Y las expresiones ya empiezan a contaminarse, mezclarse, completarse, conocerse, etcétera, etcétera. Podemos usar muchos términos. El tema es que, yo fui una amiga acá, Angelito lo tiene que conocer,
Alberto Rodríguez, un señor un folclorista de gran, él recogió lo folclórico, recogió todo lo que era verdaderamente folk y lo tomó de un lado, de otro. También fue él el que hizo la primera orquesta típica de tango. Tengo por ahí una foto, porque yo fui amiga de este hombre, sobre todo de su hija, y él antes de morir, la única entrevista que tuvo fue conmigo. Poco, a los 2 o 3 días nos dejó. Bien. Era un gran investigador de la música. Era un hombre. Un gran investigador de la música cuyana. Exactamente. Sí, considerado uno de los máximos. Sí. Claro, muy conocido. Muy conocido. Y tenía la primera orquesta típica de tango. Y cuando yo le pregunté, maestro, ¿y cómo le llegaron a usted los tangos? Me dijo, por los organitos. Mirá qué interesante. Claro. Mirá qué interesante lo que estoy contando. Sí. Es decir, ¿qué pasa? Él investigaba eso folk, a su vez creaba, porque ya lo tomaba y de alguna manera lo transformaba. Sí. Eso sería lo folclórico, y lo folclórico que ya va creciendo. Ahora, perdón, y por Alicia. otro lado está este fenómeno que aparece en Buenos Aires. Perdón, la pregunta es esta, de acuerdo a lo que vos decís, que yo lo comparto plenamente. ¿Por qué llamamos folclore a lo que no es folclore? Porque ya no es folclore, es proyección folclórica en todo caso. Es proyección. Claro, entonces, ¿por qué sacamos de esa masa de creación? Porque eso no lo sabe, el común de la gente lo llama así. Ahora, sí, pero perdón. Ahí hay lo que yo creo, ahí hay una definición política. O sea, yo separo y pongo dentro de lo que es folclore lo que no es folclore. Y saco de ese total al tango. Porque el tango no es folclore. Claro que no es folclore. Pero tampoco son... No. Pero es un dato importante, porque tampoco es folclore lo que se llama folclore. Es muchísimo menos folclore el chamamé que el tango, pero muchísimo menos, desde el punto de vista conceptual. Sí. Y entonces, ahora, yo hago una pregunta. Pongámonos en la situación del tipo que escucha. Sí. En el común de la gente, que hay gente que no es tan común, que va más allá, investiga. Si vos escuchás La Solita, o por Rivero, o por Pugliese, con Maciel, estás sentado en el medio del campo. Si escuchás Las Carretas por Troilo y Tito Reyes, también. Si escuchás, La Última Curda, estás sentado en Corrientes y Esmeralda. Entonces, o escuchás... O escuchás una milonga que hizo Félix Dardo Palorma, un mendocino, que grabó Troilo con Cárdenas, que se llama Ni Más Ni Menos. Sí. La podés escuchar tanto como folclore como milonga entanguecida, no sé si está bien dicho. No, está bien. El Gordo era maravilloso haciendo eso. Pero ¿y por qué separar entonces? ¿Por qué separar entonces? No, por eso digo, no hay que separar. Y si eso es una fusión tremenda. Eso es una fusión. Escuchás Campo Afuera, de Biaggi con Mansi, y Mansi, digamos, toda su poesía ha sido urbana. Sin embargo, Campo Afuera, estás en el medio del campo. Y con cosas más modernas como Adiós Pampa Mía o El Aguacero. Entonces, claro, El Aguacero. Lo que en definitiva queremos señalar es que somos producto de una confluencia de cultura. Y entonces no tiene sentido, por lo menos desde nuestro punto de vista, separar, dividir. Yo adhiero a eso. Y esta es un poco, casi te diría nuestra... No hay que dividir, no hay que separar. Estoy de acuerdo. Pero también tiene que ver, por eso lo apoyo a lo que dijo Angelito, tiene mucho que ver en dónde estoy, en qué lugar estoy, en qué ámbito estoy. Si estoy en el medio del campo o en una ciudad. ¿Qué me imagino? Si yo escucho La Solita, me imagino en el campo, pero si escucho La Última Curda, me imagino en Corrientes y Esmeralda, más allá
de lo maravilloso que escribe Cátulo ahí, de yo vengo de un país que está olvido y siempre gris. No hay que olvidarse que es del 56 ese tema. Claro. Y bueno, Está bien. es un poco esa Está bien. síntesis. Pero Está bien. Ahora, yo creo que puede haber, sí, es verdad que puede haber habido eso sin duda, lo afirmo, como lo afirman ustedes, una política general que va en contra de la individualidad como tal del argentino y del uruguayo, sí, por supuesto. Eso desde ya. Eso se llama imperialismo, vamos a decirlo con todos los nombres. Eso se llama imperialismo. Bien, imperialismo económico o como quieran. Bien. cultural. Pero vamos a ver desde el otro lado, desde el lado, estamos examinando cómo surge el fenómeno cultural del tango, porque estamos en la Academia Nacional del Tango, somos todos académicos del tango, y nos está importando eso. Entonces, si bien la parte del folclore es totalmente respetable, nuestro objetivo es cómo surge el tango, y el tango no surge en el mismo ámbito que ha surgido el folclore. Sin embargo, tenemos exponentes como esto que yo extraje de Espósito, donde podríamos citar frases y demás. Bueno, pero perdón. Criado en el nos va el tiempo. lo sostiene porque lo que se ha recibido de niño se mantiene. Está bien. Entonces él sigue con esa temática. Está bien. Lo que Pero digo que mi padre no la tenía. Se va el tiempo. No hay tiempo. Y recién empezamos. Queda un minuto. Bueno. Ya no queda nada. Se nos acabó el tiempo. No queda nada. Chao.